Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. Juan de Ávila nació en el año 1500. Al morir sus padres, repartió todos sus bienes entre los pobres. Por su actividad pastoral de evangelización es conocido como el apóstol de Andalucía. Fue director espiritual de varios santos, entre ellos Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Juan de Dios, Francisco de Borja y Pedro de Alcántara. Murió en 1569. Fue beatificado en 1894 y declarado santo en 1970. El Papa Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia el 7 de octubre del 2012. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciemos nuestra Eucaristía, humildes y penitentes. Presentémonos ante el Señor y pidiéndole también perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros,
perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, escucha nuestras súplicas para que la predicación del Evangelio extienda por todo el mundo la salvación prometida por tu Hijo y todos los hombres alcancen la plenitud de la adopción filial que Él anunció dando testimonio de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles, yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galión en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal diciendo: este hombre induce a la gente a que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. Pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los hizo salir del tribunal. Entonces todos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon ante el tribunal. Pero a Galión todo eso lo tuvo sin cuidado. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto. Después se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y de Aquila. En Cencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor es el Rey de toda la tierra. Él puso a los pueblos bajo nuestro yugo y a las naciones bajo nuestros pies. Él eligió para nosotros una herencia, que es el orgullo de Jacob, su predilecto. El Señor es el Rey de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor es el Rey de toda la tierra. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver
y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor en estos días la estamos recibiendo desde el Evangelio de San Juan. Qué hermoso. Primero, luego la introducción, porque Jesús, te imaginas, lleva domingo la ascensión de Jesús al cielo, y por eso es que nos dice continuamente a la hora de pasar de este mundo al Padre. O asa potaitema ina peñan de Yara, o potaitema ñandere ya potaitema ina peñan de Yara, después de haber pasado con nosotros y estar presente, caminando codo a codo con el hombre, principalmente después de la resurrección también. Antes de su pasión, muerte y resurrección, todo el ministerio de Galilea, así le llamamos, Obegato entonces, Omannorire Becurusure, ahora la resurrección, y que nos dice que está en medio de nosotros, pero ofreciéndonos su evangelio, ofreciéndonos lo esencial y lo fundamental que tenemos que vivir nosotros. Entonces, en nuestra propia vida y sociedad. Por eso dice que Jesús les dice, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. Lamentar. Porque somos idealistas muchas veces. Todo el mundo busca, procura, ya de verdad, el bien. Incluso aquellos que están robando, aquellos que son injustos, aquellos que son deshonestos. En el fondo, se cae y la felicidad. El asunto es que, o sea, estamos buscando por caminos equivocados. Si uno busca por caminos equivocados, después no llega a buen puerto, Y entonces por eso está diciendo, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. ¿Por qué? Y porque están luchando pero no están consiguiendo. Están luchando pero se dan cuenta que es bien difícil. Pero después dice, el mundo en cambio se alegrará. El mundo en cambio se alegrará. El mundo, el cosmos, utiliza en griego San Juan. Y San Juan utiliza con varias acepciones, ¿verdad? El cosmos. El mundo es el pecado. Y entonces el mundo se alegrará. El mundo es aquel que vive sin Dios. El mundo es aquel que no le interesa, en síntesis, los valores y las propuestas del Evangelio. Y por supuesto, ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Ustedes están tristes porque han puesto su confianza en el mundo, en el cosmos, en las cosas nuestras. No, por favor, no. Esta tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque ñande ya ikuapona, que en la medida en que ya yepitaso, ñamba apo, ñañe punua lleva, ñamosarambibe, ñande yara ñe entero, etea toy cuaji, cuaji ya ikua, o ñondive pama, eso va a llevar. Entonces sí, eso se va a convertir en gozo. Eso que era tristeza, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta, abrimos los ojos. Orero ya popona gana pero ya pues. Pero donde indica tu modo y pero ya pues lleva opearero y cotemende deje. Y por eso es que nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos ayude con esto. Y entonces, ustedes estarán tristes por una parte, por todo lo que sucede, porque el Señor no hará lo que nosotros muchas veces pensamos que Él tiene que hacer. Y sin embargo, que había sido el Señor, eso dejó en nuestras manos para transformar el mundo, para transformar nuestra comunidad. Y por último, que ustedes me verán de nuevo entre ustedes. ¿Por qué? Y porque quiere decir, queridos amigos, que en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, se ha realizado al 100%, a rajatabla, la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Que así sea. Que así sea. Queridos
hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que la predicación del Evangelio se extienda por todo el mundo y todos reciban la salvación, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestros enfermos, para que reciban el apoyo de sus familiares y de los demás, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las familias desunidas, para que fomenten la fraternidad y experimenten el perdón, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por todos nosotros, para que seamos reconocidos por nuestra fe y esperanza puesta en el Señor, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, 「 Jesucristo,
gloria juvereko. Jesucristo, tu panyan leyara o beshara Reipe aba angay para puwe oremo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón
Amén.